Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos. Por favor, comparta el programa para que otros puedan tener la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Esta mañana vamos a ir al libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese cómo el Señor nos prometió que íbamos a recibir poder, que nosotros íbamos a tener poder. Muchas veces muchos de nosotros le estamos pidiendo al Señor por poder, le estamos pidiendo al Señor que Él se manifieste, pero fíjese que es realmente un insulto a Dios que una persona le pida poder cuando el Señor nos dijo muy claramente: recibiréis poder cuando recibas el Espíritu Santo. O sea que ha sido prometido a nosotros que íbamos a tener poder, que íbamos a recibir poder. Nosotros tenemos en el Señor, tenemos poder y tenemos autoridad. Tenemos fe, que es un regalo del Señor. El Señor nos ha bendecido con fe. Y fíjese que fe activa el poder. Y con fe tenemos autoridad. También no podemos tener ni poder ni autoridad si no tenemos fe, si no creemos en Dios, si no creemos que Dios nos provee ese poder y esa autoridad. La autoridad la tenemos en el nombre de Jesús. Y el poder nos ha sido dado cuando recibimos el Espíritu Santo, que el Señor lo dice aquí en su palabra, está por escrito, Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese que entre fe y el poder usted tiene que escoger la fe, porque la fe dirige el poder. Como le decía anteriormente, la fe activa el poder de Dios. Nosotros por fe creemos, por fe recibimos y por fe actuamos y hacemos que el poder de Dios se manifieste por medio de nuestras palabras, por medio de donde imponemos manos, por medio de lo que reprendemos, pero es por fe. Entonces a nosotros fe y poder, tenemos fe y tenemos poder, tenemos fe y tenemos autoridad. Es muy importante que nosotros estemos conscientes de lo que tenemos cuando nosotros venimos a la familia de Dios, cuando venimos al reino de Dios, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y recibimos el Espíritu Santo. Es muy importante porque la palabra dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe. Y ya ve que fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces nosotros escudriñamos la palabra, escuchamos la palabra. Cuando vamos a la iglesia estamos escuchando la palabra de Dios y fe aumenta en nosotros, porque la palabra lo dice, fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero muchas veces muchos de nosotros no queremos desafiar la fe. Decimos que tenemos fe, pero realmente no actuamos en el poder de Dios, no activamos el poder de Dios en nuestras vidas, no se ve realmente el poder de Dios manifestado en nosotros porque nos quedamos estancados en decir yo tengo fe. Sí, yo tengo fe y yo sé que Dios me ha dado fe, pero realmente fíjese que fe tiene que ir combinada con poder y fe tiene que ir combinada con autoridad. Y tenemos fe, pero no usamos nuestra autoridad. Vienen ataques y no reprendemos en el nombre de Jesús con autoridad, con la autoridad que nos ha sido dada. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado estancados en saber que tenemos fe, pero no desafiamos esa fe. Fíjese que muchas veces una pequeña gripe que venga a nosotros y nos quedamos con la gripe, estamos tomando medicina y estamos amamantando esa gripe, cuando en cosas pequeñas tenemos que empezar a aplicar nuestra fe para cuando algo más grande venga, nosotros ya estemos ejercitando la fe con poder y la fe con autoridad, que es muy importante. Vamos a ir a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 49.
En el verso 49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjese que hemos sido investidos de poder desde lo alto. O sea, el Señor nos ha sobreabundado de poder. Desde allá de los cielos Él ha mandado su poder, Él ha mandado su Espíritu Santo sobre nosotros, dentro de nosotros. Por lo tanto, somos investidos de poder. Pero ese poder se tiene que manifestar en nuestras vidas y tenemos que mostrarlo a los que están allá afuera, porque de lo contrario nosotros no mostramos todas las cosas del Señor que están escondidas, todos los tesoros escondidos del Señor. Mire, vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículo 9. En Efesios capítulo 3, versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Hay una dispensación, hay un aclarar por medio de la iglesia para el mundo del poder de Dios y de lo que está escondido en el misterio de Dios. Pero fíjese que la iglesia se ha estancado en saber que tienen fe, saber que tenemos fe porque por fe hemos recibido a Jesucristo, pero ni desafiamos ni mostramos esa fe al mundo, y el mundo está esperando por las acciones de los creyentes, de los hijos de Dios, de los cristianos, y no estamos revelando lo que está escondido. Efesios capítulo 3, verso 9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, en los siglos, que creó todas las cosas. Verso 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Se da cuenta que es por medio de nosotros que damos a conocer la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios. Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Somos nosotros los que mostramos esos misterios escondidos. Somos nosotros los que mostramos la dispensación del misterio escondido desde los siglos con Dios. En el verso 11: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nosotros tenemos acceso a la autoridad, tenemos acceso al poder por medio de la fe que tuvimos en Jesucristo, para creer que Él murió por nuestros pecados, que resucitó a los 3 días, que por sus llagas estamos sanos y que Él nos dio salvación y vida eterna, que es el plan perfecto de Dios, de su Padre. Entonces, nosotros con seguridad y confianza tenemos acceso por medio de la fe a todo lo que por medio de Jesucristo nosotros hemos recibido, que ha sido el propósito y la intención de Dios para aclarar y mostrar al mundo y a todos la dispensación del misterio de Dios, que es la autoridad, el poder que tenemos por medio del nombre de Jesucristo para reprender todo demonio, toda cosa que viene en contra de nosotros, para reprender todo lo que venga en contra de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hogares, y de reprender incluso enfermedad, porque vamos a leer más adelante cómo el Señor Jesucristo reprende la fiebre de la suegra. Está en el verso, ahorita más adelante lo vamos a leer. Para que la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Se da cuenta que nosotros mostramos esa sabiduría del Señor, mostramos todos los tesoros escondidos, pero hay algo muy importante: fe y autoridad, fe y poder, porque de lo contrario la gente no está viendo realmente cuál es realmente el poder y la autoridad del Señor, y no ve por medio de nosotros ese poder manifestado. Leíamos en Lucas 24:49: aquí yo enviaré la promesa
de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, ya hemos sido investidos de poder porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por lo tanto, hemos sido revestidos de poder. Por lo tanto, en Efesios 3, 9 y 10, 11 habla que nosotros tenemos que dar a conocer esos misterios, esa dispensación del misterio. Es la iglesia. ¿Y quiénes formamos la iglesia? Nosotros. Tenemos que ver en el espejo porque somos nosotros los que estamos encargados. Realmente el plan del Señor no fue solo dejarnos aquí sin herramientas, sin formas de defensa para cuando el enemigo viniera a atacarnos. Y también hay hombres que por medio de espíritus inmundos vienen a atacarnos a nosotros también, pero tenemos autoridad en el nombre de Jesús y nada por ninguna manera puede lastimarnos porque en el nombre de Jesús nosotros tenemos autoridad y hemos sido revestidos de poder por medio del Espíritu Santo. Entonces, muy importante que mostremos eso al mundo para que el mundo vea lo que está escondido de parte de Dios y que ha sido puesto en nosotros. En Lucas capítulo 9, versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Se da cuenta cómo nos ha dado poder y autoridad? Eso lo hizo el Señor Jesucristo cuando formó a sus discípulos, formó el grupo de discípulos para enviarlos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Pero acuérdese que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, ese mismo poder y autoridad ha sido dado, ha sido puesto en nosotros para que también nosotros vayamos y hagamos discípulos a las naciones, para que también nosotros expandamos la voz de Dios, expandamos el poder de Dios, que expandamos el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve el poder de Dios, cuando la gente ve la autoridad puesta en nosotros por medio de Jesucristo, ellos también quieren venir. Entonces, y esas son herramientas. Eso es algo con lo que el Señor nos dejó equipados para que podamos derrotar todo lo que se levanta en contra de nosotros y que limpiemos nuestro camino para estar enfocados a hacer la diligencia que el Señor nos mandó. Pero fíjese que hay mucho cristiano que no ha entendido la posición de fuerza, de poder y de autoridad que tienen estando acá sobre la tierra, no hasta que nos vayamos al cielo, sino acá sobre la tierra, para ejercerlo, para limpiar y quitar todo lo que el enemigo quiere venir a poner en contra de nosotros y nosotros poder seguir haciendo el trabajo que nos ha hecho, que nos ha dado el Señor mientras estemos acá sobre la tierra esperando por Cristo Jesús. Por eso fíjese que es muy importante, el Señor nos dijo que estuviéramos ocupados, pero no nos iba a mantener ocupados acá sobre la tierra siguiendo con su trabajo, sin dejarnos herramientas, sin dejarnos equipados, porque entonces íbamos a ser derrotados. El Señor sabía perfectamente que el enemigo iba a contraatacar, que el enemigo iba a atacar para pararnos de hacer su voluntad. Entonces no nos dejó desamparados, no nos dejó sin herramientas, sino que nos dejó revestidos de poder, nos dejó bien equipados de poder y autoridad. Pero autoridad va con la fe y autoridad, fe y poder. Por medio de la fe nosotros creemos y actuamos con autoridad. Por medio de la fe nosotros creemos y sabemos que el poder de Dios se activa porque creemos. Sabemos en nuestro corazón, estamos totalmente convencidos por medio de la fe, por lo tanto, actuamos con poder, pero recordemos que tenemos que desafiar nuestra fe. No solamente saber que tenemos fe y que estamos revestidos de poder, sino actuar con fe, con esa autoridad en el poder de Dios. Y tenemos que hacerlo constantemente porque es muy buena práctica, porque nosotros cuando
practicamos nuestra fe, cuando ponemos nuestra fe en práctica, cuando desafiamos nuestra fe, vemos el poder de Dios manifestado y nos hace más fuertes y nos hace actuar más con diligencia en el poder y la autoridad del Señor. Pero muy importante que lo ejercitemos, que no lo tengamos solamente teórico en nuestra mente, sino que lo activemos y pongamos en práctica. Vamos a ir al libro de Tito, el libro de Tito en el capítulo 2, versículo 15, dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Mire lo que el Señor nos está diciendo acá, es muy importante. Tenemos que hablar el poder de Dios y la autoridad de Dios. Y tenemos que exhortar con el poder y la autoridad de Dios. Y reprende con toda autoridad. Y tenemos que reprender con toda autoridad. Y nadie nos tiene que menospreciar. Hay mucho creyente ahorita en estos últimos tiempos que se sienten hasta avergonzados de pertenecer a la familia de Dios, de pertenecer al evangelio, al reino de Dios. ¿Y por qué? Porque no han estado activando su fe con autoridad y con poder, por lo tanto, se sienten avergonzados y menospreciados. Pero fíjese lo que dice acá en Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tenemos que hablar y exhortar. Tenemos que hablar la autoridad de Dios. Tenemos que hablar el poder de Dios. Y nosotros no tenemos que sentirnos ni menos, ni tenemos que sentirnos menospreciados. No, porque nosotros estamos revestidos de poder. Tenemos la autoridad del Señor. Y estamos más que equipados y tenemos que mostrar todo lo que está dentro de nosotros, que ha sido dado por Dios por medio de su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Mateo capítulo 21, versículo 23. Y dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué autoridad tiene este hombre? No se podían explicar, no tenían respuesta. Se admiraban del poder de la autoridad en Jesucristo para hablar y enseñar, porque Él hablaba autoridad, hablaba poder, hablaba fuerza. Y nosotros, la palabra dice que nosotros, si creemos, podemos hacer muchas cosas más aún, más grandes de lo que Jesucristo hizo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por fe, por medio de la fe, autoridad, por medio de la fe, el poder. Es muy importante que en estos últimos tiempos, donde hay mucha gente allá afuera gimiendo, que nosotros mostremos el poder de Dios, la autoridad que tenemos en Dios, y que nosotros les hablemos, les exhortemos, que no nos sintamos menospreciados, sino al contrario, firmes, fuertes, sabiendo que hemos sido revestidos de poder. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? No había respuesta para ellos. Por supuesto, su padre le dio esa autoridad. Su padre lo mandó para hacer su voluntad y lo mandó con autoridad, con poder. No lo dejó solo. Todo era un plan bien hecho por su padre. Entonces, fíjese que si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Jesucristo mora dentro de nuestros corazones, nosotros tenemos la misma capacidad de autoridad y de poder con la que el Señor Jesús hablaba y actuaba. Algo muy importante: creer, recibir y actuar. Y nos hemos quedado nada más en creer y nos hemos estancado en que creemos en la fe, creemos que tenemos fe, pero realmente no seguimos recibiendo fe. Acuérdese que fe viene por el oír y el oír la palabra.
Y después que nosotros recibimos, no solo nos engordamos recibiendo palabra y acumulamos toda esa palabra, toda esa fe en nosotros, sino que actuamos. Crea, reciba y actúe. Es muy importante, especialmente en estos últimos tiempos. Sí, agarre, escoja la fe, porque la fe nos ayuda a tener autoridad y nos ayuda a activar el poder de Dios en nuestras vidas. En Lucas capítulo 4, versículo 31 dice: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Mire cómo él andaba todo el tiempo trabajando, haciendo la obra. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Tenemos que hablar con autoridad, tenemos que mostrar la autoridad, porque por fe sabemos que lo que hablamos es cierto y que se manifiesta cuando nosotros aplicamos la fe y nosotros desplegamos esa autoridad, ese poder por medio de la fe. Y dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Fíjese que los demonios lo identificaban inmediatamente. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Reconocían la autoridad, reconocían el poder y sabían que en un abrir y cerrar de ojos Jesús los reprendía y tenían que salir huyendo. Verso 35, y Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, asombrados, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Fíjese que con autoridad y poder, nuevamente. Acá la palabra nos está diciendo en Lucas capítulo 4 que tenía autoridad y poder. Esa autoridad y poder está dentro de nosotros. El Señor prometió revestirnos con poder al momento de recibir el Espíritu Santo, y por medio del nombre de Jesús tenemos autoridad y nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, mora dentro de nosotros. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón, yo les mencionaba esto antes, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Y vea lo que dice más adelante. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. ¿Se da cuenta cómo él no oró? Padre, si es tu voluntad, sana a esta mujer de esta fiebre. No, reprendió esa fiebre. Nosotros tenemos la misma autoridad y en muchos casos ciertas enfermedades hay que reprenderlas, porque en muchos casos, no en todos, pero en muchos, es un demonio y tenemos que reprenderla. Y fíjese cómo él aquí no oró, no dijo sé sana, reprendió la fiebre. Muy importante que veamos, hay mucho pueblo de Dios que está estancado en la oración. Si es tu voluntad sanarme, si es tu voluntad sanar a mi familiar, yo te pido en el nombre de Jesús. La voluntad de Dios es sanar, porque Él dio a su único hijo a morir, pero antes de eso, Él fue latigueado. Él fue al poste de los látigos y fue latigueado, y por sus llagas nosotros hemos sido sanos. O sea, que es sí la voluntad de Dios su Padre el sanarnos, y Cristo Jesús pagó y por sus llagas nosotros ya hemos sido sanos. Por lo tanto, no ores si es tu voluntad, porque está contradiciendo la palabra del Señor. Tenemos que meditar despacio. Si leemos todo muy rápido, no meditamos en realmente el mensaje de parte de Dios para nosotros. Y el Señor nos dejó por escrito que Jesucristo reprendió la fiebre de la suegra de Simón
No preguntó si es tu voluntad que sea sana. Nosotros, en el nombre de Jesús, también podemos reprender demonios, también podemos ejercitar ese poder con el que hemos sido revestidos por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón. Tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Mire cómo la gente se manifestaba por el agradecimiento de ver el poder y la autoridad de Jesucristo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros ahorita en estos últimos tiempos. Verso 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios reconocen la autoridad, reconocen el poder de Dios, y nosotros estamos revestidos por medio del Espíritu Santo de poder, que ya lo leímos, y tenemos la autoridad. Y la palabra dice que si creemos en Jesucristo podemos hacer aún cosas más grandes de las que Él hizo. Por lo tanto, activemos. Acuérdese que yo le decía que es un insulto para Dios que una persona le pida poder, porque Él no lo dio. Lo dijo en su palabra que Él no lo dio por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros actuamos con poder y con autoridad. No agradamos a Dios sin fe. La palabra lo dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros agradamos a Dios activando nuestra fe y autoridad, fe y poder. Pero esta mañana me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, y quiera venir a ser parte de la familia de Dios y tener esa fe y poder actuar en autoridad, y con fe poder actuar en el poder de Dios. Y esta mañana a mí me gustaría pedirte que hagas esta oración junto conmigo, para que tú vengas a ser parte de la autoridad, el poder de Dios, de la familia de Dios, y que reserves un lugar en el cielo. Repite después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Gracias por haber estado en sintonía, y será hasta la próxima. Entre por favor a la página de Revelación. Ahí estamos todas las semanas con el hermano Otto Moreno, y nos encantaría ver que está ahí siendo parte de la página Revelación. Bendiciones a todos.